Buenas tardes o buenos días para los que están en el exterior. Bienvenidos a un nuevo networking. Hoy tenemos un networking muy especial porque nos van a contar las claves para crear una agencia en el exterior. Y el invitado de hoy tiene muchísimo para contarnos. Recuerde que pueden hacer las preguntas que desean en el chat, a través del chat, y a medida que va pasando la entrevista, yo lo voy a ir compartiendo. ¿Ok? Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado de honor del día de hoy, Hernán Tagliani. Él estudió publicidad, es licenciado en publicidad, estudió obviamente en nuestra casa, y es fundador de la agencia The Group Advertising en Estados Unidos. Están basados, vos estás desde Orlando, ¿verdad, Hernán? Correcto, sí, estamos en Orlando con oficinas en Miami y en Nueva York. Tiene más de 30 años de experiencia de trayectoria en la industria publicitaria. Ayúdame, en realidad, quiero que te presentes vos. Bueno, un placer. ¿Quién sos, Hernán? Bienvenido. Bienvenido, gracias por tenerme. Es un placer y orgullo poder estar compartiendo esta tarde con ustedes. Como muy bien lo dijiste, Rosita, sí, yo soy egresado de la Universidad de Palermo. Me mudé a Estados Unidos 21 años atrás. Tengo más de 31 años de experiencia en el marketing publicitario y en la agencia de publicidad. Trabajé para diferentes agencias en Buenos Aires, agencias americanas. Tuve mi propia agencia y después, bueno, historia corta, conocí a mi esposa en Buenos Aires, ella es norteamericana, tuvimos un noviazgo de larga distancia. Decidí vender mi agencia a mis socios y mudarme aquí a este país y empezar todo de vuelta a los 28 años de edad, lo cual no me arrepiento de nada. Primero, haberme casado con mi esposa, segundo, mudarme a este país y tercero, la oportunidad que este país me dio para estar a donde estoy en estos momentos. Fundé la agencia de Group Advertising después de haber trabajado varios años en diferentes agencias en este país. Por ser bilingüe, obviamente todo el tema multicultural, en particular el mercado hispano, fue algo que estuve desarrollando en estas agencias, hasta que después, en el 2006, decidí abrir mi propia agencia, y bueno, es una agencia independiente en pleno crecimiento, con oficinas en Miami, en Nueva York, y basado aquí en Orlando. Más allá de correr la agencia, yo soy autor y orador, me dedico a todo el tema multicultural, diversidad e inclusión. He escrito un libro y ahora estoy terminando mi segundo libro sobre marketing multicultural. Básicamente es cómo alcanzar y promocionar las diferentes marcas en grupos minoritarios dentro de este país, promocionarlas, of course. Y bueno, a su vez escribo para la revista Forbes, Entrepreneur Magazine, The Business Journal y Adweek, muy famosa en el mercado publicitario, muy respetada en el mercado publicitario. Yo soy columnista invitado, entonces todo lo que es relacionado a mercado multicultural, diversidad, inclusión, o mercado hispano en Estados Unidos, me dedico a eso. Fascinante. ¿Cómo te alcanzan las 24 horas del día? Esa es la pregunta que todo el mundo me hace, pero manejo muy bien el tema de tiempos, ¿no? Gerenciar el tema de tiempos y dedicar dentro de las 24 horas a las áreas obviamente, correr la agencia y mi vida personal, y más allá lo que me apasiona a mí es el hecho de escribir y de también poder hablar en conferencias, que también sirven, ¿no?, desde el punto de vista de relaciones públicas para la agencia, ¿no? Es una manera también de poder conseguir clientes, el hecho de estar hablando en conferencias, ya que te dan cierto respeto, digamos, al ser invitado, como orador invitado, Claro. y tener la posibilidad de estar enfrente de personas que toman decisiones en compañías nacionales o marcas internacionales. Claro que sí. A ver, me parece súper interesante que nos empieces a contar cómo se puede crear una agencia en el exterior. Nosotros sabemos que creaste acá, pero ¿cómo se empieza de cero en el exterior? Bueno, mira, en este país, especialmente, bueno, en Estados Unidos, es un país donde si se trabaja, se progresa.
Esa es una de las grandes diferencias. Lo que yo tuve muy en particular es que primero quise dedicarme, cuando me mudé, a entender un poco más la idiosincrasia de la cultura norteamericana, cómo se hacen negocios, viene el tema del lenguaje, ¿no? Por eso decidí empezar a trabajar en diferentes agencias. Y bueno, una vez de haber aprendido un poco más la dinámica y la cultura norteamericana, sumada a mi experiencia en Buenos Aires, de haber trabajado varios años, eso me dio la posibilidad, el empuje de poder abrir mi propia agencia. Y todo lo único que se necesita es tu primer cliente. Nosotros yo empecé con un cliente solo desde mi casa, trabajando, y fue así que a medida que fuimos promocionando las marcas de este cliente, después de ahí tuve la oportunidad de ir consiguiendo más clientes hasta que, bueno, finalmente formé la agencia con mi equipo de redactores, directores creativos, departamento de medios, todo el tema digital. Eh, pero eso es lo que se lleva, ¿no? Es tener esa visión de negocio, esa pasión. Yo amo publicidad, me encanta mi carrera, mi profesión. Para mí ir a la oficina es algo que me fascina, ¿no? Siempre estoy, cada vez que me despierto a las 6 de la mañana, no veo la hora de estar en la oficina y hablar con los clientes. Eh, Eso es pasión, eso es ya, muy bien. eso es muy, muy importante, es muy importante. Por eso, como te digo, nadie en este país te va a regalar algo, se trabaja. Pero lo Sí, bueno es que al trabajar, ¿no es cierto?, vas creciendo. como decís vos, si se trabaja, avanzo, Ujú. ¿no? Con el Yes. trabajo avanzo. ¿Qué diferencias hay entre la publicidad en el país donde estás del resto? Mira, primero es un tema cultural, especialmente en el área que yo me especializo, que es marketing multicultural, diversidad e inclusión. Es todo un proceso también de educación, ¿no? Hay todavía en este país, como todos sabemos, hay cierto racismo a grupos minoritarios que está lamentablemente parte de la sociedad y parte de grupos empresariales y de presidentes o chief marketing officers. Entonces, un tema para mí es todo un proceso de educarlos primero, presentarles la data, las tendencias del mercado, y mostrarles dónde está la oportunidad de negocios para ellos, de una manera de poder desarrollar nuevas líneas de negocios o generar nuevas ventas encima de las ventas que ellos están haciendo sobre el mercado americano. Entonces, no es algo, digamos, que, hey, mercado hispano, mercado multicultural, esto es lo que tenés que hacer. Primero es educarlos, hacerle entender, darles data, estadísticas, y asegurarte primero también de que es un cliente que realmente quiere crecer su compañía, quiere crecer su marca, y entiende que la sociedad ha cambiado en este país. En estos momentos se estima que de acá al 2045 la comunidad norteamericana blanca va a ser grupo minoritario en este país. Ya más del 52% del Gen Z es multicultural y más del 25% de ese 52% es hispano. Entonces, en sí, el crecimiento viene de dos sectores muy grandes. Uno es el grupo minoritario. En los últimos 10 años, el 80% de crecimiento de la población en este país ha sido debido a grupos minoritarios, y el mercado hispano en sí creció, fue parte de ese 51.7% de ese crecimiento. Y por otra parte, cuando miras al grupo millennials, se estima que más del 42% es multicultural, más del 25% es hispano, de ese US millennials, y en sí más del 50% de la población hispana en este país es millennials. Y sumado al Gen Z, los hijos de los millennials, son cada vez más, esto no para, o sea, sigue avanzando. Entonces, como marca es muy importante entender dónde estás parado hoy y tener esa visión y proyección, cómo vas a crecer la marca de aquí en adelante, ya que la sociedad va cambiando, la tecnología
ha generado y juega un rol muy, muy importante en estos momentos, especialmente con millennials y Gen Z. Si no haces ningún tipo de campaña digital o de social media, estás muerto. Y esta tendencia sigue el mismo. Entonces, está cambiando, digamos, la dinámica de un marketing, como yo digo, transaccional, de vender productos, a un marketing de experiencia de marca. O sea, que todo empieza desde la primera vez en que el consumidor está en contacto con la marca por primera vez. Lo más probable es a través del Internet, que van en Google y hacen un research de la marca. Y después eso, cómo se traduce, ¿no?, al website o al momento de compra del producto, ya sea en línea o en una tienda, el retail store, y cómo esa experiencia se traduce una vez que la persona ya haya comprado el producto, ¿no? Entonces, cómo te mantenés en contacto con ese consumidor, lo transformás en alguien leal a la marca, y de ahí poder conseguir referrals, ¿no?, referidos a través del consumidor, para seguir creciendo en sí el grupo de estos consumidores. Entonces, estamos cambiando del transaccional al brand experiential, y la tecnología es sumamente importante en estos momentos. El consumidor es el que tiene el poder, no las corporaciones. Y eso es algo que promociono mucho cuando estoy enfrente de directores de marketing o chief marketing officers o CEOs. Hacerles entender, esto no es como en la época de los 90s o del 2005 o del 2004, estamos en 2022, con un consumidor sumamente inteligente, sumamente sabe exactamente la historia de la marca, van por la internet, ven los reviews, y también, si acá ha habido muchos casos de presidentes de compañías que han dicho ciertas cosas no muy, un poco insultante a ciertos grupos minoritarios, que obviamente después fueron en social media, la gente en sí tuvieron un backlash, básicamente. Entonces tuvo que la gente, este CEO, volver y repetir, ¿no?, disculparse por lo que ha hecho. Entonces, eso es a donde vamos, ¿no? Es entender bien la idiosincrasia, la cultura, el rol de la tecnología, y el mercado sigue evolucionando y va a seguir creciendo. Claro que sí. Hernán, antes que todo, el público puede ir haciendo las preguntas que desee en el chat, y yo ya puedo empezar a compartirlas cuando ustedes lo Perfecto, desean. Me encanta perfecto. esto que decís de la experiencia, ¿no? La experiencia, hoy es la experiencia de compra, la experiencia que vos tenés con la marca en tu primera Ujú, compra. Digo, ujú. ¿qué tips? A ver, si tendríamos que elegir tres consejos, aportes, como quieras llamarlo, tips, que Ujú. vos le das a tu cliente para que su marca crezca. ¿Cuáles son Bueno, los primeros tres que vos decís sí o sí tenés que hacerlo? bueno, número uno es saber la visión del negocio desde el punto de vista, cuáles son tus objetivos hoy, cuáles son tus objetivos a mediano y largo plazo. Eso es sumamente importante. Es parte de la cultura americana, es una sociedad muy reactiva en vez de proactiva. Viven más que nada en el hoy, en la semana, en el mes, en el primer trimestre o segundo trimestre, cuántas ventas vamos a hacer, o en el primer año. Pero en su gran mayoría, y estamos hablando también, ¿no?, cuando hablo con compañías billonarias, que vos decís, bueno, una compañía tan grande la deben tener clara, no tienen planes de marketing a 5 o 10 años, están pensando Wow, más en el hoy. claro. Entonces, número uno es tener esa visión, dónde estamos a hoy, a dónde querés ir, cuáles son las tendencias del mercado y cuál es tu plan A, B y C, en base a ciertos riesgos o cambios que puede pasar, ya sean factores controlables o incontrolables. Eso por un lado. Número dos, entender sumamente, tener un entendimiento muy importante del consumidor. Por eso yo creo mucho en las investigaciones de mercadeo cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de mercado multicultural, muchas veces decisiones desde el punto de vista de marketing y publicidad al lanzar campañas para mercados multiculturales son tomadas sin investigación de mercadeo. O sea,
toman base de la investigación de mercadeo que han hecho para el mercado americano y en base a eso lo usan como parámetro para lanzar una campaña a grupos minoritarios. Que eso es incorrecto, o sea, tenés, como le dicen en inglés, apples and oranges, naranjas y manzanas, son totalmente distintas. Entonces tenés que entender bien el grupo, el consumidor al cual querés llegar, y por eso es muy importante el desarrollo de investigaciones cualitativas de consumidores actuales, que pueden ser, por ejemplo, grupos minoritarios que están comprando tus productos, y aquellos que no lo están comprando, que están comprando la competencia. Entonces, entender del por qué están comprando la competencia. Si es falta de reconocimiento de marca, o nunca escucharon de la marca, ¿no es cierto?, en sí, o tienen cierto prejuicio, cosas que, mala experiencia que quizás han pasado en el pasado con esa marca en particular. Entonces, saber cómo podemos atraer a ese consumidor de vuelta que no te está comprando el producto. Entonces, esa como, digamos, consejo número 2. Y consejo número 3 sería tener un plan, tener un presupuesto publicitario de marketing realista, que refleje la actualidad actual, y realmente me refiero a que en base a los objetivos el presupuesto esté alineado en base a esos objetivos. Porque a veces la gran mayoría, bueno, yo quiero vender millones de dólares, pero después el presupuesto publicitario es mucho más bajo de lo que ellos gastan en el mercado general. Entonces, también es entender de que tenés que tener un presupuesto importante y darle tiempo a las cosas que maduren, ¿no? Muchas veces yo estoy enfrente de ejecutivos que, bueno, yo estoy en el mercado hace 25 años, todo el mundo sabe de mi marca. Eso es una experiencia y un punto de vista de este ejecutivo, de lo que él piensa, pero no es la realidad de lo que consumidores estén pensando de su marca. Por eso es muy importante hacer la investigación de mercadeo y que ese ejecutivo esté durante el proceso para que entiendan qué es lo que está pasando en el mercado, porque no es lo que la agencia está diciendo, sino que es los consumidores los que están diciendo y pensando y opinando de la marca. Y de ahí es donde vienen los, como le dicen en inglés, el aha moment. Oh, no sabía. No sabía que el consumidor está haciendo esto, o por qué está pensando de esta manera de mi marca. Te doy un hipotético caso. Uno de nuestros clientes es un banco muy importante. El ejecutivo en sí, uno de los vicepresidentes, su imagen era, no, todo el mundo nos conoce, estamos en el mercado. Le digo, bueno, te conocerán en el mercado general, pero en el mercado hispano no pienses que te conocen porque nunca has hecho ninguna campaña hacia el mercado hispano. Cuando empezamos a hacer la investigación de mercadeo y él estaba participando durante ese focus group, ahí empezó a ver que había clientes que ellos tenían que tenían quizás una cuenta corriente en el banco de ellos, pero después tenían una caja de ahorro o tenían una cuenta de negocios en el banco de la competencia. Ay, mira. Entonces, claro, decía, pero ¿por qué solamente me usan para un tipo de servicio y están usando las competencias para los otros? Bueno, porque no te has comunicado, no has promocionado esos productos que vos tenés a este consumidor puntual. La competencia lo ha hecho. Entonces, más allá que sos un banco, no quiere decir de que la gente sabe exactamente que vos sos el banco para ir para todo tipo de servicios que tengas. Entonces es muy importante educar al consumidor. ¿Quién sos? ¿Qué productos tenés? Entonces eso es para darte más o menos una idea de lo que vivo constantemente. Fascinante estos 3 puntos, ¿eh? Creo que todos hemos tomado nota porque la verdad, y mirá los errores que se pueden cometer y que no nos damos cuenta. Este ejemplo del banco es clarísimo. Ya, ¿No? publicidad y marketing es, como le dicen, es mucho sentido común. Sí, es verdad. No es una ciencia, es tener mucho sentido, muy buen olfato. El problema es que mucha gente no tiene sentido común. Mm. Entonces lo toma decisiones en base a experiencias propias. Exacto. Muy Yo no, subjetivo. muy subjetivo. Yo no voy a hacer publicidad en radio porque yo no escucho la radio. Bueno, Claro. es cosa tuya, pero no quiere decir los consumidores no escuchan la radio. Y te digo, esto lo veo constantemente en la industria y para mí es
me abre los ojos desde el punto de vista de, pero ¿cómo puede ser? Esto es lo que yo estudié en la Universidad de Palermo. Esto es algo básico, right? Cuando estás estudiando marketing. Pero eso es a lo que voy. A veces lo básico lo pasan por encima, no se dan cuenta y toman más decisiones de negocios y muchas veces arriesgadas debido al presupuesto que invierten, más que nada por un sentido común, ¿no? Hay mucha gente que toma decisiones sin investigación de mercado, es, bueno, yo pienso en base a mi experiencia pasada o lo que está pasando en el mercado, tendríamos que hacer esto, esto y esto y esto, pero no hay data que soporte esa decisión. Y es así cuando los negocios, muchas veces marcas han cerrado o no han sido exitosas, porque más que nada ahora y en adelante, la data y lo que los consumidores piensan es lo que va a determinar el futuro de una marca. Entonces, cuanto más sabes de tu consumidor, más chances tenés de ser De exitoso llegar. con tu marca y de Ujú, llegar. claro, Ujú. claro que sí. Investigación de mercado clave, ¿eh? Que muchas Ujú. empresas o muchos los dejan de lado y es clave para avanzar y seguir. Bien, ¿qué se viene en cuanto a publicidad a nivel global? Que se viene a publicidad a nivel global, la tecnología es lo que está cambiando todo, ¿no? Yo creo que me acuerdo en principios de los años del 2000, 2004, 2005, cuando hablaba con gerentes de marketing o CEOs sobre publicidad digital o sobre medios sociales, decían, estás loco, o sea, yo ni loco voy a poner publicidad en medios digitales, nosotros somos más medios tradicionales, gráfica, marketing directo, televisión y radio. Bueno, ahora si no haces publicidad digital o publicidad en medios sociales, estás totalmente sonado. Más que nada, el consumidor en sí, del futuro consumidor, tenés a los millennials y a los Gen Z, que es donde el crecimiento viene. Bueno, esa gente en sí, ese consumidor, es 100% digital, ¿no? Eh, entonces, para ser exitoso es muy importante entender eso. Ahora mismo hay muchas compañías, están dependiendo de qué rubro, ¿no? 40% de su presupuesto publicitario va a medios digitales. Si estás en la industria de hotelera, digamos, o de recreación, muchos de ellos, el 80% de la publicidad, perdón, del presupuesto publicitario es digital. Entonces, ese es el futuro, ¿no? Y también lo que está pasando es en sí, al estar enfrente de un consumidor que hace su homework, digamos, su tarea de ir al Internet y hacer toda su investigación antes de tomar la decisión de comprar un producto. Entonces es muy importante tener esa presencia a nivel digital, a nivel de medios sociales y también de mostrar el lado personal en sí de la marca, ¿no? Acá lo que está pasando mucho con marcas digamos, ser un sponsor y promocionar determinadas, digamos, problemas sociales o cosas, por ejemplo, como ahora mismo es este mes de la comunidad gay, de LGBT, entonces vas a ver muchas marcas promocionando eso, they support that, y diferentes causas, ¿no? Entonces, ese es el lado, digamos, personal de la marca, el lado que una marca necesita estar, ¿no? Una marca necesita mostrar, no somos simplemente sobrio una compañía, también tenemos, digamos, instinto y desde el punto de vista de, también creemos y soportamos ciertas cosas que son importantes en la sociedad y ser parte de ese cambio. Claro. Las marcas Eso más es, humanas, ¿no? las Como marcas dicen. más humanas, humanize the brand. Yeah. Exacto, Estaba exacto. buscando la palabra correcta. Bueno, acá estoy para decirte. No, Ujú. a ver, me parece además algo que es cierto, está en el mundo, hasta en Disney está pasando el tema de la inclusión, digo, Ya, porque ya como estás en Orlando lo debes ver. ya. Eh, el tema de la diversidad y la inclusión, Ujú. cómo lo manejás? ¿Cómo aconsejás para trabajar una marca desde estos puntos?
¿no? Sí, La bueno, diversidad y la inclusión. so, hay dos partes. Por un lado, diversidad e inclusión, las compañías lo han siempre visto de punto de vista interno, ¿no? Que es contratar gente de diferentes grupos minoritarios que sean parte de tus empleados. Lo cual está bien, es correcto, pero como la sociedad va cambiando, es también muy importante pensar que no solo es un desafío interno, que es contratar gente, empleados que sean minoritarios y entrenarlos y que se queden en tu compañía y que se sientan orgullosos de ser parte de tu compañía. También está la parte externa, o sea, ¿qué es lo que vos haces como marca para estos grupos minoritarios? ¿Cuántas oportunidades de negocio le estás dando a compañías que los dueños son parte de grupos minoritarios? ¿Qué tipo de actividades estás haciendo o sponsoreando en base a los diferentes grupos minoritarios? Entonces no es simplemente un tema interno, que es lo que siempre le digo a los CEOs, es también un tema externo. Por eso a veces yo me río cuando voy a conferencias que veo CEOs de compañías, no, que somos multicultural y estamos soportando la diversidad e inclusión y tenemos un montón de empleados que más del 20% Soportando, ¿eh? soportando. Soportando. Ya, Genial. tenemos más de 20% de nuestros empleados que son grupos minoritarios. Le digo, "Bueno, bárbaro, pero miremos tu marketing. A ver, de tu presupuesto publicitario, ¿qué porcentaje le estás designando a grupos minoritarios? Generalmente, nada. O se estima aquí que compañías en sí designan aproximadamente un 4 o un 3% del presupuesto publicitario, por ejemplo, al mercado hispano, donde el mercado hispano es el grupo minoritario número 1 en este país. Ya hay más de 62 millones de hispanos viviendo en este país. Ya tienen cerca de 1.9 trillones de dólares de purchasing power, poder de compra. En sí, si sacás a los 62 millones de hispanos en este país y los transformás en su propio país, en un país totalmente distinto, el GDP es más grande que México, Australia y España. Entonces, no hacer nada para el mercado hispano o para grupos minoritarios, definitivamente es como que le estás poniendo esposas a tu marca a poder crecer de aquí en adelante. Entonces, es algo muy importante de tener en cuenta y de ser proactivo y de empezar a hacer campañas para diferentes grupos minoritarios. Aquí, lamentablemente, muchas compañías ven al tema minoritario, vos empezás a ver comerciales en donde ves una persona blanca con una persona afroamericana y una persona hispana y quizás, por ejemplo, un chino, y están interactuando en el comercial. Ok, bueno, eso es poner caras que se asemejan a eso, pero en realidad no estás haciendo una campaña que apele a la cultura a la cultura afroamericana o a la cultura hispana o a la cultura no es a través de imágenes o a través de doblaje de inglés a español. Son hacer campañas en base a estadísticas, a data, que realmente apela a la idiosincrasia de la cultura de esos consumidores. Esa es la única manera de poder crecer como marca. Entonces, por eso cuando yo hablo con estos tipos de empresas, generalmente dice, yo no tengo más presupuesto publicitario para gastar para grupos minoritarios. Digo, no, señor, yo no estoy pidiendo más presupuesto. Lo que le estoy pidiendo es que vea dónde están las tendencias del mercado, dónde el crecimiento viene, y de ahí seccione parte de su presupuesto publicitario actual a esas áreas de crecimiento, a esos consumidores que están creciendo. Entonces no es gastar más, es cómo maximizar tu presupuesto publicitario y asegurar el retorno de la inversión en base a las tendencias del mercado y donde el crecimiento está. Esa es la manera de planteárselo, y es así como de a poco van tomando. Qué interesante, qué Yeah. interesante. Esto, las últimas tendencias, ¿qué se viene? Ya que hablaste de tendencias. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en comunicación, en publicidad, Bueno, marketing? todo el tema de cable, televisión de cable satelital, todo eso va a desaparecer. Ya se estima en los próximos 3, 4 años va a desaparecer. Todo se transforma en streaming, ¿no? Streaming es
las diferentes aplicaciones. Por eso tenés muchos televisores que le dicen de Smart TVs, los televisores inteligentes que vienen con diferentes aplicaciones. El caviar de ellos sí, viene con diferentes aplicaciones, pero a su vez te están analizando tu behavior, cómo te comportás, ¿Importás? qué tipo de programas estás consumiendo. Entonces, más allá de ser un poco invasivo, estás hablando de que estás pasando de una publicidad a lo que era tradicional, como decimos, en base a ratings, ¿no? Que es estimado, a una publicidad mucho más efectiva, como le dicen en inglés, laser focus, porque ya vas a tener más un entendimiento del consumidor, que es cuántas horas mira, escucha radio, televisión, streaming, qué es lo que están buscando en social media, qué es lo que están comprando. Entonces, va a ser mucho más para alguien en marketing, por eso les encanta todo el tema digital, es mucho más efectiva desde el punto de vista de poder calcular tu retorno en inversión. No es una estimación, es algo mucho más acertado. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología. Mismo quizás te pasa ya en Argentina, que estás hablando sobre un tema en particular y te vas a Facebook y te aparece, por ejemplo, estás hablando de que te querés probar un nuevo shampoo que te hace el pelo mucho más suave y después te vas a Facebook y te aparece un aviso de, no sé, de Pantene con el nuevo shampoo que te suaviza el pelo. Bueno, te están escuchando tu Pero conversación, sí, right? Bueno, claro, claro. hasta ahí es donde vamos. Estás hablando de comprar sillones y de repente te aparecen los sillones, o estás, no Exacto. sé, es genial, es Es cierto eso que genial. pasa, Ya, tal ya. cual. Entonces ellos, a eso es lo que voy, ¿no? La tecnología está, eso es lo que nosotros usamos acá en este país. Podemos ver exactamente el consumidor, su comportamiento desde el punto de vista en la internet, en el punto de vista de medios digitales y a través de los diferentes, como dicen, devices, o sea, cómo navegas en tu teléfono celular, en tu computadora, cuántas veces, y de ahí sacar el perfil del consumidor. Entonces, al momento de hacer publicidad, bueno, yo quiero alcanzar a determinada persona con determinado ingreso económico, que le gusta X cosas y mira determinados tipos de programa, entonces el pool ya está ahí, la información ya está ahí. Exacto. Voy con una pregunta del público. Santiago dice, ¿cómo fue el desarrollo comercial de su agencia en el exterior? Fue desafiante, pero exitoso a la vez. Como dije antes, empecé con un cliente desde mi casa. Este cliente básicamente fue donde yo trabajaba antes en una agencia, era uno de los clientes que yo había traído a la agencia. Y bueno, por un tema de no había química entre el dueño de la agencia y lo que yo estaba tratando de hacer en la compañía, decidí irme. Cuando el cliente escuchó que yo me iba, ahí fue el que me llamó, me dice, escuché que te estás yendo. Le digo, sí, me voy. ¿A dónde vas? No lo sé, todavía decidí renunciar al puesto. Quizás abría mi propia agencia, es lo que estoy pensando. Me dice, bueno, si vos vas a abrir tu propia agencia, entonces nosotros seremos tus clientes número uno, tus primer clientes, porque la idea es trabajar con esta agencia fue por vos, porque vos nos trajiste. Pero si vos te vas, nos vamos a donde vos vas. Si te vas a trabajar con otra agencia o te abriste tu propia agencia. Y fue así como empecé, con un cliente. Y de ahí fui desarrollando, ¿no? Otras oportunidades, haciendo llamadas telefónicas, mandando emails a gente, yendo a eventos, networking es muy importante, hablando en conferencias. Fue así como fui desarrollando más clientes y después la agencia fue adquiriendo cada vez más y más. Pero de vuelta, no es que yo abrí la agencia porque, digamos, el padre de mi esposa tenía una agencia y yo la abrí, o el padre de mi esposa era político, entonces me caían los clientes de derecha a izquierda. No, esto fue todo trabajo a pulmón A eh, pulmón. y pasito a pasito, golpeando puertas
Unas se abren, otras se cierran, otras se abren un poquitito y tenés que seguir golpeando hasta que se abren definitivamente. Por eso hay que ser muy persistente en esta vida. Yo lo, Maravilloso. yo lo veo que un no hoy no significa un sí mañana. Exacto, You know? exacto. Y seguir, ¿no? En la búsqueda, estar ahí. Por más Yeah. que te digan que no, es muy cierto lo que decís y muy buen consejo. Uh-huh. Seguir ahí. No, no Uh-huh. seguir ahí, sino tal vez seguir buscando en otros lados, que no te detengas ni que nadie te limite, ¿no? Sí, Ahí yo creo tenemos. que el fracaso número uno de una persona que esté a cargo de ventas o de nuevos negocios en una agencia es que paran al momento que un cliente, un potencial cliente les dice, no, no estoy interesado. Ok, bueno, entonces lo saco de la lista, no lo llamo más, voy a buscar a otro. Por eso digo, un no hoy no significa un yes, un sí mañana. Cuando a mí me dicen que no, digo, ok, me gustaría, si no le molesta, me podría explicar por qué no, por qué la decisión. Muchas veces me dicen, bueno, mira, me llamaste, no es el momento ideal para nosotros hablar del mercado hispano, entonces el momento no es correcto. Ok, ¿cuándo entonces te podría volver a llamar? Bueno, llámame en 3 meses. Bárbaro. Otros En me 3 meses dicen, ya más. en 3 meses lo llamo. Hey, ¿te Claro acuerdas que de mí? Te sí. llamé en 3 meses. Claro que sí. O otros te dicen, mira, estoy muy contento con mi agencia que tengo actual, no tengo intenciones de cambiar. Bueno, contame qué es lo que estás haciendo con tu agencia. ¿Estás haciendo algo para el mercado multicultural o hispano? No, no estamos haciendo nada. ¿Y por qué? Bueno, porque no tenemos presupuesto. Bueno, no es, como dije antes, gastar más dinero, es ver dónde el crecimiento está viniendo. Estas son algunas de las estadísticas del mercado y tendencias del mercado me gustaría compartir contigo. Y así es como vas empezando al diálogo, ¿no? A la curiosidad. Pero nadie te va a decir que sí en la primera llamada. Tenés que seguir, es todo un proceso y es desarrollando esa relación hasta que después viene el negocio. O sea, yo creo siempre es relación primero, negocio después. No, negocio primero y relación después. No funciona de esa manera en los negocios. Nadie va a hacer negocios contigo si realmente no le caes bien o no saben, ¿no? Acerca de ti o de tu compañía. Entonces es un proceso de educación. Ese Claro sería que mi sí. consejo. Muy bueno, lo estamos tomando tus consejos, ¿eh? Y la importancia que es cierto, es esto de tener la relación y cuidar la relación, no es solo vender, sino es Exacto. abrir una Uh-huh. relación. Uh-huh. Bien, voy con Lolo. Buenas tardes. ¿Qué otros consejos aportarías para abrir una agencia en el exterior? Veo que hay gente que quiere irse al exterior a abrir esa agencia, muy bien. A ver, ¿qué nos propone Hernán? Bueno, primero, como dije, no es fácil abrir una agencia de la nada. Primero es importante poder llegar a conseguir alguna oportunidad con algún cliente. Quizás hay marcas que están en Argentina y están interesados en entrar en el mercado norteamericano. Ayer yo estaba hablando con una compañía, por ejemplo, de Chile, muy grande en Chile, que quieren entrar en el mercado norteamericano. El problema es que no tienen el suficiente presupuesto publicitario para hacer el impacto que quieren hacer. Pero es buscar la vuelta, ver qué oportunidades de negocio hay desde el punto de vista de marcas que quizás desde Argentina vos puedas trabajar, manejarles el marketing y de ahí ver la oportunidad de poder abrir una oficina aquí en Orlando. Todo lo que necesitas es un cliente. La otra opción es empezar a trabajar para quizás otras agencias que estén aquí en Estados Unidos, pueden ser agencias hispanas o pueden ser agencias norteamericanas que necesitan soporte para el tema quizás multicultural o lo que te dediques, ya sea si fuera del punto de vista si es una agencia digital y presentarte y ofrecerle los servicios de esa manera, empezar a trabajar, ¿no es cierto?, con ellos y de ahí poder luego abrir tu propio negocio. Ese sería mi consejo, ¿no? Por eso quiero dejarlo bien en claro. En este país se progresa, pero nadie te va a dar nada. O sea, es el país, como le dicen, el país de los sueños, el país de las oportunidades. Pero no creas en lo que te muestra Hollywood, ¿no? Que todo el mundo está contento y tiene dinero
y tiene su casa en el exterior y su vacation. Acá hay que trabajar, muchachos. Acá no es joda, acá hay que trabajar. Se trabaja y se progresa. Por eso quería dejarlo bien en claro. A mí, mi experiencia personal, a mí nadie me dio nada. Yo lo trabajé desde abajo y fui aprendiendo y creciendo. Ten en cuenta, a los 28 años, cuando yo me mudé, tuve que reinventarme de vuelta. Aprender Ah, el lenguaje, la cultura, la la idiosincrasia. idiosincrasia, sobre todo. Pero bueno, no empecé trabajando en agencia en sí, empecé trabajando en un diario vendiendo publicidad para ese diario. Fue a través de ese trabajo que empecé a ponerme en contactos con agencias y desarrollar relaciones de negocios con agencias, a venderle publicidad a ese diario. De ahí fue cuando pude hacer la transición que tanto quería. Yo estuve 1 año y medio cuando me mudé sin trabajo. O sea, yo pensaba, bueno, tuve mi agencia en Argentina, me va a ser súper fácil, tengo mucha experiencia en esto, todo el mundo me va a querer contratar. Empecé a entrevistarme con agencias, nadie me quería contratar. La razón por la cual, bárbaro, señor, usted tiene mucha experiencia en Argentina, pero en Estados Unidos usted no tiene experiencia. Ni una. Muéstrame en su currículum cuál es su experiencia en Estados Unidos. Entonces, por eso tuve que cambiar en los primeros 2 años. Empecé a trabajar vendiendo publicidad para un diario, surgió esa posibilidad, y fue ahí como pude hacer la transición, desarrollar la relación, right, con la agencia, y de ahí pude hacer la transición que empecé a trabajar para una de esas agencias las cuales yo le vendía publicidad a través del diario. Y fue así como, ¿no? De a poco fui avanzando y fui creciendo, y nada, me encanta lo que hago. Se nota que sos un apasionado en lo que haces. Bueno, ya tenemos que ir cerrando porque sé que tenés que irte. Voy con la última pregunta que hace Marina. ¿Crees que puede ofrecer que se puede ofrecer servicios desde Argentina, o sea, trabajando remoto? Por supuesto que sí. Claro que sí. Hay muchas agencias aquí que tienen gente como freelance desde Argentina. Está esa oportunidad, existe esa oportunidad, es simplemente empezar si estás interesada en hacer trabajos para el exterior, el consejo que te diría es empezar a buscar las agencias del exterior, qué tipo, si estás interesada más para agencias multicultural o hispanas, y empezar a contactarte con ellos y ver qué oportunidades hay. Pero muchas de las agencias aquí trabajan con empleados remotos en otros países. Y acordate, Marina, aunque te digan que no, insistí. Correcto. O no te quedes con el no, gran consejo que nos dio Hernán. Yeah. Hernán, hablaste de tus libros, me gustaría que los compartas y los cuentes como para cerrar, y bueno, y unas palabras de cierre. Sí, no, seguro. Mi primer libro se llama The Hispanic Market for Corporate America, How to Make Your Brand Culture Relevant. Está en Amazon, si pones mi nombre, Hernán Taliani, en Amazon te va a aparecer. Ese libro lo escribí, fue mi primer libro en 2016. Ahora estoy terminando mi segundo libro sobre diversidad e inclusión en mercado multicultural en Estados Unidos. Ese lo quiero, ¿dónde está? Ese ya, Todavía no ¿cuándo está. sale? ¿Cuándo sale? En unos próximos meses. Ya estoy terminando. Estoy casi 80% escrito. Eh, entonces, ese está viniendo, mi segundo libro. Y consejo, consejo para todos los estudiantes que están en el día de hoy aquí participando, o alumni o egresados. Eh, el consejo número uno, tenés que amar tu profesión, tenés que ser apasionado. Eh, un no, como dije antes, un no hoy no significa un sí mañana. Yo creo mucho en el fracaso. El fracaso es algo para mí muy motivante y muy importante porque cuando uno aprende de los errores que va cometiendo en la vida, es lo que te ayuda a estar cada día un pasito más cerca del éxito. Entonces yo sé que a veces la manera que nuestros padres nos han criado, muchas veces escuchas, bueno, yo no quiero que hagas esto o esto porque yo lo hice y cometí mi error. Bárbaro.
esa es la vida de ellos. Esta es la discusiones que siempre tenía con mi papá a veces, que no, yo no quiero que hagas esto porque yo ya lo hice y estás cometiendo un error. Eso fue tu vida, esta es mi vida. Yo necesito aprender de las historias, de los desafíos y de los errores que he cometido. Entonces, tenés que tener pasión, tenés que no tenerle miedo al fracaso. El fracaso, ten en cuenta, es algo temporario. Cada vez que llovió, paró, ¿no? A veces se demora un poco más de tiempo, pero siempre tenés que pensar en positivo, estar en positivo y tener una visión clara cuál es el propósito en tu vida. ¿Qué es lo que querés llegar en tu vida? ¿Cuáles son tus objetivos? Y tener un plan. Eso es sumamente importante y eso es lo que me ha ayudado a mí. Yo soy una persona muy positiva. Yo veo que a veces cuando las cosas no salen como uno quiere, bueno, ¿cuál es la lección aprendida? ¿Qué es lo que he aprendido de esto? ¿Y cómo puedo mejorarlo la próxima vez que le doy otro try, ¿no? Trato otra vez. Hay un dicho que dice, ¿viste? Si Uh-huh. perdés, no pierdas la lección. Exacto, exacto. Es sumamente importante. Y en realidad, como dicen en inglés, what happens to you doesn't determine how far you're going to get in life. It's how you handle what happens to you. Entonces, lo que te pasa en la vida no va a determinar qué tan lejos vas a llegar en la vida. Es cómo reaccionás y cómo manejás ese momento que te pasa en tu vida. Por eso positivismo es sumamente importante para ser exitoso y tener una visión muy clara de hacia dónde querés llegar y qué tipo de persona te querés convertir. Y lo más importante es tener propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito para mí es motivar a generaciones jóvenes como ustedes y a empresarios de la importancia de la diversidad y de la inclusión, que esas diferencias no es lo que te hace a uno más débil, al contrario, entender esas diferencias culturales es lo que te hace mucho más fuerte como marca y como persona. Entonces, es sumamente importante tener esa visión. Yo he visto muchos amigos míos y clientes que llegan a los 55, 60 años y después me confiesan, mirá Hernán, mi carrera fue sumamente exitosa, he hecho millones de dólares, tengo casa en el exterior y todo, pero me siento vacío. Hay algo que me falta en la vida. Y lo que les falta es que nunca tuvieron propósito en la vida. Estuvieron más que nada enfocados en cómo poder hacer dinero y han sacrificado su vida, su familia, sus amigos. Y después cuando llegan a viejo se dan cuenta que hay algo que les falta. Entonces, ese es mi consejo, tener propósito en la vida. Maravilloso, Hernán. Gracias. No, por favor. Gracias por estar ahí, gracias. Nos llevamos mucho aprendizaje, un placer. Gracias al público que estuvo ahí. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta conferencia, tienen que entrar al canal de YouTube, a Conferencias DC. A partir de mañana ya va a estar subido. Y Hernán, nos volvemos a encontrar seguramente en otra conferencia porque fue un placer escucharte. Lo Gracias. mismo. Gracias a ti. Mucha suerte Gracias por a estar todos. ahí. Chau, Gracias. chau. Cuídense. Bye bye.